capítulo 6, verso 1 al 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. El llamado a los hijos. En el capítulo 127 de Salmos encontramos el consejo. Un consejo sabio, un consejo digno, un consejo muy importante para la iglesia. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran valor el fruto del vientre. Cuando nosotros vemos este versículo, nosotros podemos entender lo que significa un hijo para Dios. ¿Y por qué nos lo da? ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios para recibir a este hijo? Estas son las cosas que vamos a estar viendo hoy en este sermón. Vamos a estar viendo la responsabilidad de los padres, pero también vamos a estar viendo la responsabilidad que los hijos tienen con los padres. ¿Por qué? Porque Dios se los demanda. La palabra de Dios se los demanda. De hecho, si ustedes ven, los primeros 4 versículos los primeros 4 puntos del decálogo, de los 10 mandamientos, tienen que ver con la relación con Dios. Y cierra con el 4º mandamiento, que dice que hay que guardar el Shabbat, el día sábado, el día de reposo, hay que guardarlo. Pero también dice, comienza la segunda sección de del decálogo, pidiéndole a los hijos que honren al padre y a la madre. Y de esto vamos a hablar hoy. Y lo importante que es para que entendamos lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Los hijos son herencia de Dios. Los hijos son el tesoro más grande que Dios pone en nuestras manos. ¿Para qué? Para que nosotros como padre, aquí no solamente está la madre o solamente el padre, sino los padres, en este caso la madre y el padre, con cuidado protejamos y cuidemos esa herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, modelando un estilo de vida, enseñando la palabra del Señor y también corrigiendo cuando hay que corregir. Esto es parte de la responsabilidad que tenemos como hijos del reino. Vivir para Dios, caminar en santidad para Dios, desarrollarnos en esta santidad. Por eso es que Él dice que son herencia de Él los hijos. Y los padres somos prácticamente los administradores de esta herencia. Ese es el llamado que tenemos como padres, a cuidar, a proteger y a direccionar a nuestros hijos. Hermanos amados, iglesia del Señor Jesucristo, los hijos de los creyentes están incluidos en el pacto. Prácticamente, Hechos capítulo 2, verso 39, dice Lucas que Pedro, el día cuando se paró y predicó su primer gran sermón después de la ascensión del Señor, después de que el Espíritu Santo fue derramado en Jerusalén, en el aposento alto, dice que el Señor Pedro prácticamente dice estas palabras, pronuncia estas palabras en oídos de la audiencia, el verso 39 del capítulo 2, y él dice:
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Las promesas del pacto son para nuestros hijos, son para nosotros, son para todos los creyentes las promesas. Los hijos están incluidos en el pacto de Dios con su iglesia. Además de eso, pues nosotros podemos ver en Génesis 17:7 también la promesa de este pacto que hace Dios con Abraham. Si ustedes van al capítulo 17, verso 7, dice: y estableceré mi pacto. Fíjese bien: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. Nunca se acabará este pacto, para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. Así como en la circuncisión, así como en el tiempo prácticamente de Abraham, Dios hace una promesa pactual para su pueblo. Así también ahora Él, en la nueva dispensación, en el nuevo tiempo, tenemos también prácticamente los hijos como parte de este pacto. Además de eso, Jesús ordena a sus discípulos cuando una multitud de niños venía hacia Él, y los discípulos, ya que el Señor había estado de viaje y estaba cansado después de ministrar mucho tiempo, los discípulos detienen a estos niños. Y el Señor dice: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor toma en cuenta a estos niños porque son parte del pacto de gracia en Cristo Jesús. Son parte esencial, porque el reino les pertenece a ellos, tanto como le pertenece a los padres. Por eso nosotros podemos ver por lo menos dos cosas importantes en esto. Los niños deben escuchar la palabra de Dios. Los niños deben escuchar el mensaje de salvación. Hermanos, en estos tiempos donde estamos tan llenos de ocupaciones y el temor de perder las cosas materiales que hemos adquirido, un día va la madre al servicio y otro día va el padre al servicio, y los niños se quedan en casa con ambos, y resulta que los niños jamás van a la iglesia. Estamos prácticamente perdiendo a la herencia de Jehová por esta práctica que estamos llevando, ya que al no ir los niños a la iglesia no están escuchando la palabra de Dios, y ellos necesitan oír el mensaje de salvación predicado todos los días que se habla de nuestro Señor en la iglesia. Debemos de recuperar estas prácticas que nos ayudan para educar, para formar, para establecer los valores cristianos en los niños. Es lamentable observar que cada vez los niños están yendo menos a la iglesia. Casi no se ven los niños. Y después, cuando llegan a la adolescencia, que los problemas sociales comienzan en casa, queremos arreglar la situación y ya no podemos. El árbol se endereza cuando está pequeño, cuando la corteza está pequeña. Cuando ya la corteza ha madurado, es imposible prácticamente enderezar ese árbol. Por eso es importante llevar a nuestros hijos a la iglesia. Si queremos una sociedad diferente, tenemos que establecer los valores del reino y los valores humanos en nuestros hijos. Segundo, en la iglesia se les enseña a los niños la obediencia. Primeramente la obediencia a Dios, a guardarse en santidad para Dios, a guardar los mandamientos de Dios, a guardar su vida para Dios. Este es el tiempo de hacerlo. Pero también nos
en la iglesia nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, aunque esta parte principalmente comienza en casa, pero en la iglesia podemos instruir a nuestros hijos en la obediencia y respeto a los padres. Y si los hijos obedecen a sus padres y respetan a sus padres, se les hará fácil respetar también a las demás personas. Por eso, hermanos, el principio de la vida en el reino comienza con nuestras prácticas espirituales, tanto en casa como en la iglesia. Y además de esto creará una sociedad estable. Los hijos deben de aprender la manera bíblica para vivir en sociedad. Los hijos deben de aprender la manera prudente para desarrollarse en sociedad. Esta es una promesa de parte de Dios. Yo estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia y con las descendencias después de ti. Está hablando de un pacto perpetuo donde los hijos de los creyentes, los hijos de Dios, prácticamente heredarán este reino para siempre. Hermanos amados, es una vida de servicio. Los hijos son un tesoro incalculable que debe ser protegido por nosotros. La familia cristiana ha sido llamada a ser ejemplo de la sociedad, como lo hemos repetido en varias ocasiones en este estudio. Sin valores cristianos y sin solvencia moral para enfrentar los desafíos de la vida, es esa sociedad en la que vivimos hoy. Los valores de la sociedad están prácticamente delineados para que vayan en contra del cristianismo, en contra de los valores y en contra misma de la sociedad. Así es como el humanismo ha venido prácticamente a envolver a esta generación. Hoy esta generación ya no necesita a Dios, y no necesita la iglesia, y no necesita los pastores, y no necesita los ancianos, y no necesita liderazgo, porque creen saberlo todo y creen tenerlo todo. Pero es la generación en la que más suicidios se contempla. Las estadísticas dicen prácticamente que los jóvenes entre los 14 y los 20 años, las estadísticas de suicidio son enormes. ¿Por qué? Porque son jóvenes sin principios y están vacíos. Sus corazones están vacíos. ¿Por qué están vacíos los corazones de estos jóvenes? La razón principal por la que estos jóvenes tienen vacío el corazón, porque el único que puede crear estabilidad emocional, estabilidad espiritual, estabilidad en todos los sentidos en la persona, se llama Jesucristo. Y si Jesucristo no mora en los corazones de los jóvenes, la mejor salida que tienen es quitarse la vida. Además de eso, vivimos en una sociedad que incita, que promueve, que prácticamente está llevando a la juventud al desastre, porque le está diciendo que está bien irse al infierno, porque le está diciendo que está bien, que arder en la llama es cosa buena. De hecho, si ustedes ven algunas canciones que hoy escuchan los jóvenes, estarán viendo que eso es a lo que los llaman estos cantantes, a que no te preocupes, que el infierno no es el lugar que tanto se ha dicho que es un lugar de tormento. Al contrario, es un lugar de libertad, es un lugar donde tú puedes hacer todo lo que te venga en gana. Pero eso solamente es una mentira del enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, nos enseñan las Sagradas Escrituras, que el infierno es un lugar de tormento, donde el alma nunca morirá y perecerá para siempre. Hoy vivimos en tiempos del individualismo, donde las personas piensan solamente en ellas. Yo y nadie más que yo. El que importa soy yo, el que tengo la razón soy yo, el que debe de vivir la vida soy yo. Tú no te metas en mi vida.
Ese es el mensaje que está llegando a la mente de estos jóvenes. El narcisismo está haciendo estragos en la mente de este tiempo. El anarquismo, tanto paternal como espiritual, está haciendo estragos en esta juventud. Necesitamos traerles un mensaje de esperanza. Jesucristo dijo en el versículo que leímos hace un rato: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy hay jóvenes que a sus cortos 20 años están cansados de la vida, están agobiados de tanto sufrimiento. Yo me recuerdo que cuando tenía 20 años, yo no estaba cansado, sino que mi vida sentía que apenas estaba comenzando. Pero hoy vemos a jóvenes cansados y agobiados por la vida. Necesitamos traer esperanza. Necesitamos enseñarles que deben de respetarse a ellos mismos, que deben de respetar a sus padres, que deben de respetar a los ancianos, que deben de respetar todas las leyes y crecer en amor y verdad en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de embrutecimiento espiritual, tiempos de embrutecimiento racional, tiempos en donde las personas prácticamente han cambiado la verdad por un autoengaño. Necesitamos hoy más que nunca proteger a los hijos con todo lo que tenemos. Necesitamos afirmar prácticamente las bases de la familia hoy más que nunca. La Biblia provee prácticamente el orden para los hijos. Primero el apóstol Pablo les dice: hijos, obedeced en el Señor. Al igual como inicia el verso 21 del capítulo 5, dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Así Pablo comienza. Recuérdense que en este versículo el consejo es para el padre y para la madre. Ya en el capítulo 6, verso 1, el consejo es directamente para los hijos. Y la Biblia les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Justo por qué? Primero, es justo porque los padres han entregado todo lo que son, todo lo que tienen, por cuidar de ellos todos los días de su vida. Y es justo que ellos devuelvan un poco, aunque sea con respeto, de lo que los padres con tanto amor y justicia les han dado. Pero además de eso, en el ámbito espiritual, nosotros entendemos que esta justicia tiene que ver con la justicia del reino. Si un hijo no respeta a su padre, jamás podrá respetar a Dios que no le ve. Por eso es importante esto que el Señor está diciendo. Debemos nosotros, la obediencia de los hijos, esta obediencia está basada en el sometimiento. Estén o no estén presentes los padres, los hijos tienen que guardar el respeto al nombre, al apellido que llevan. ¿Por qué? Porque eso es importante en una sociedad. Los hijos aman, respetan y se someten al señorío de Cristo. Y bajo ese señorío de Cristo, ellos están sometidos también al cuidado de los padres. Es importante esto, hermanos. La obediencia es justa. En otras palabras, es lo correcto y es lo bueno para hacer. Si nosotros somos justos, tendremos que practicar esta justicia sometiéndonos los unos a los otros. Sométanse a los padres y sométanse a Dios, porque esto es justo tanto en esta tierra como en la vida venidera. Dicho esto, podemos ver también este sometimiento en tres áreas importantes. La primera área es: Dios lo pide. Él demanda que ese sometimiento.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice el apóstol Pablo. No es negociable. Nosotros no podemos negociar. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación? Hoy hay padres amigos de sus hijos. No hay peor error que ese. Dios no nos ha llamado a ser amigos de nuestros hijos. Dios nos ha llamado a ser padres y sacerdotes de nuestros hijos. No nos ha llamado a ser amigos de ellos. La amistad es un resultado según desarrollamos nuestro primer rol, que es el rol de sacerdocio. Nuestro segundo rol, que es el rol paterno. Nuestro tercer rol, podemos llegar a ser buenos amigos con nuestros hijos. Pero nosotros, un amigo no puede corregir a otro amigo. En cambio nosotros, nuestra responsabilidad también es corregir a nuestros hijos. Segundo, porque Dios obra en perfecta justicia. Y si Él pide sometimiento de nuestra parte a nuestros padres, es porque es justo este sometimiento. Desde el principio de justicia, quien determina lo que es justo y lo que es injusto no somos nosotros, no son las leyes, no es el Estado el que determina lo que es justo y lo que es injusto. Lo que determina lo que es justo es Dios. Su palabra determina lo que es justo y obra en perfecta justicia. Recuérdese que la justicia del hombre tiene muchos vacíos. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre es aplicada a circunstancias especiales. Sin embargo, la justicia que obra de Dios y que viene del conocimiento de la palabra de Dios, obra en todas las partes de la humanidad. La justicia de Dios es una justicia universal que se puede aplicar desde las huestes angélicas hasta el último ser humano que habita y ha habitado este planeta. Porque la justicia de Dios es perfecta, la justicia de Dios es soberana y la justicia de Dios es incambiable, es para siempre y por siempre. Hermanos amados, tercero, porque cuando el hijo se somete a sus padres, esto trae agrado a Dios, está honrando a Dios, está glorificando a Dios. Un orden divino para los hijos. El verso 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es? Aquí Pablo está citando el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y él agrega algo y dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el quinto mandamiento, nosotros estamos hablando prácticamente de una promesa eterna. Vean lo que dice Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, que es el que nos trae a nosotros lo que es el decálogo. Es importante que nosotros lo revisemos desde esta perspectiva. ¿Y por qué el apóstol Pablo está diciendo de esto? Dice el verso 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire qué interesante esto. Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la primer promesa? La primer promesa tiene que ver con larga vida. Larga vida para la persona que obedece al padre y a la madre. Segundo, está hablando prácticamente de la obediencia que esto trae, de la gracia que esto trae, de las relaciones que esto trae. El hijo que honra a los padres le obedece, cuidan su nombre, protegen su relación con ellos, y si está en sus posibilidades, lo apoyan también económicamente. Esto es honrar a los padres. Hermanos,
La segunda promesa: heredarán la tierra, tendrán estabilidad donde quiera que un hijo se pare, un hijo que cuida su relación con su padre, ahí hay estabilidad. Sus días se alargan. No hay como un hijo que aguarda en su corazón los consejos de su padre perezca antes de tiempo. No hay manera de que esto suceda. ¿Por qué? Porque sabe cuidar lo que sus padres le han puesto en su corazón. Ahora hay un consejo. Recuérdense que vimos ya lo del verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Exactamente lo que está prometiendo en el antiguo pacto, se le está prometiendo en el nuevo pacto, donde los hijos de los creyentes tienen una responsabilidad con Dios y tienen una responsabilidad con sus padres. Someteos los unos a los otros en amor y temblor y sumisión a Cristo como primeramente. El consejo ahora para los padres está claro en el verso 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los irritéis, no los hagáis enojar. Nosotros como padres también tenemos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es tratar con amabilidad a nuestros hijos. Hermanos, debemos modelar a Cristo en nuestra vida. Los hijos son un tesoro grande, un tesoro de parte de Dios en manos de barros. ¿Quién no se ha equivocado con la educación de los hijos? ¿Quién no ha cometido errores al formar a nuestros hijos? Todos hemos cometido errores y hemos fallado. En la carrera de ser padre no hay una escuela para aprender a ser padre. Contrario, nosotros vamos a ver, incluso nuestros hijos en un momento en nuestra vida se van a desilusionar de nosotros. Pero es en este momento donde tenemos que tomarnos de las manos de Dios como padres y brindarles a nuestros hijos seguridad, brindar a nuestros hijos nuestra sabiduría, brindar a nuestros hijos nuestra guía inteligente para sus vidas. Modelamos a Cristo en todo esto. Así de que padres, no provoquemos a ira a nuestros hijos. No los sobreprotejamos. Es una manera muy importante, porque a veces nosotros nos comportamos como padres sobreprotectores. Debemos de proteger a nuestros hijos, pero también tenemos que darle libertad para que cometan sus propios errores, para que se equivoquen, para que de esta manera aprecien más nuestros consejos, para que de esta manera aprendan a vivir con nuestros consejos y para la gloria de Dios. Otra cosa que no se debe hacer, que es parte de provocar a ira a nuestros hijos, es tener hijos preferidos en casa. Los hijos deben de ser tratados, deben de ser cuidados, deben de ser protegidos de la misma manera todos. Ninguno es más que otro, ni el otro es menos que el otro. Todos son iguales y nosotros debemos de comportarnos a esta altura como padres. Respetar las decisiones que ellos tomen. Aunque a nuestros ojos sus decisiones sean equivocadas, tenemos que darles cierta libertad, como dije antes, para que se equivoquen y así puedan aprender. Nuestro deber es aconsejar, direccionar y llevarlos al conocimiento de Dios. Al final yo quiero concluir con esto, con un consejo más. Debemos de construir puentes de comunicaciones con ellos. Debemos de procurar por todos los medios a que nuestros hijos tengan una capacitación intelectual. La valoren o no la valoren, es nuestra necesidad.
tener esto con ellos. Es nuestro deber tenerlo con ellos. Si hay que corregir sin temor. La Biblia nos da a nosotros prácticamente las directrices de cómo hacerlo. Debemos de respetarles hasta cierto punto. Amar no es un asunto solamente afectivo. Amar tiene que ver a veces con dejarlos volar. Amar tiene que ver a veces con dejarlos que cometan sus propios errores. Amar tiene que ver a veces, tiene que ver sobre todo con orar todo el tiempo por ellos. El reconocer que somos hombres falibles es importante. Somos personas que podemos fallar, eso es importante. Y debemos de ver a la familia cristiana desde esta óptica. Yo espero que la gracia de Dios les acompañe y que este consejo les ayude para entender cuál es nuestra responsabilidad con la familia. Oramos al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos, mi Señor, porque eres bueno, Padre, y nos has ayudado, Señor, hasta este momento. Síguenos ayudando para que nuestros hijos, Señor, puedan ser educados, formados y llevados, Padre, hasta las últimas consecuencias en tu amor y en tu bondad. Gracias, Dios eterno, te damos en esta hora y nos encomendamos en tus manos y encomendamos en tus manos a los hijos de los creyentes, Señor, para que puedan ser personas de bien en una sociedad tan convulsionada como la que vivimos. Ayúdanos a ser testimonio fiel, Señor, como familia, como persona y como miembros de una sociedad liberal como la que vivimos. Gracias te damos en esta hora, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza desde hoy y para siempre, Señor. Amén, Padre, y amén.